Bienvenidos al podcast Nutrición Vegetal de Colinagro. Una empresa 100% colombiana que hace más de 78 años es líder y pionera en la producción y comercialización de fertilizantes de alta calidad. En este espacio destinado al intercambio de conocimiento, vamos a aprender junto a profesionales expertos sobre el maravilloso mundo del agro. Bienvenidos. Bienvenidos a nuestro podcast Nutrición Vegetal. Les habla Luis Gerardo Cubillos Quijano, líder de cultivos de Colinagro. Y hoy vamos a tener un invitado muy especial, quien es nuestro gerente técnico de Colinagro, el ingeniero agrónomo Iván Cruz. Iván, bienvenido al podcast. Iván cuenta con amplia experiencia, más de 25 años de trabajo en campo, principalmente en cultivos semestrales y cultivos perennes. Él ha sido reconocido como un muy buen asistente técnico tanto desde la parte fisiológica como de la parte de manejo de diferentes cultivos. Ha estado pues en diferentes zonas del país aprendiendo, mirando pues en esta Colombia profunda cómo se trabaja la agricultura, y recoger todas estas experiencias le ha servido también hasta para trabajar en la docencia, ¿no? Estuvo vinculado a diferentes facultades de ciencias agrarias aquí pues en universidades de Colombia, en las cuales pues pudo transmitir su conocimiento también a nuevos ingenieros agrónomos que ya están trabajando en campo y aplicando estas enseñanzas. Entonces pues Iván, nuevamente la bienvenida a este podcast, y el objetivo de hoy es hablar de un término que mucho hemos de pronto escuchado o de pronto no lo hemos escuchado tanto, que nos genera dudas. El tema es reguladores de crecimiento. ¿Qué es un regulador de crecimiento y de qué manera estas herramientas nos pueden ayudar a mejorar la producción de la agricultura hoy en día? El enfoque de la agricultura hoy es mejorar la producción. Siempre nos han dicho que tenemos que mejorar la producción y maximizarla usando la menor cantidad de recursos posibles. Creemos que los reguladores de crecimiento nos pueden ayudar a cumplir este objetivo y podemos utilizar este recurso para optimizar la producción. ¿Nos puedes ayudar a entender qué es un regulador de crecimiento y de qué manera mejora la producción de las plantas? Digamos que la manera más adecuada de hablar de este tipo de sustancias es regulador de crecimiento. Hay que evitar trabajar el término las hormonas, que es lo que se trabaja normalmente en campo erróneamente. Es la primera aclaración. Ya teniendo claro que de aquí en adelante vamos a llamar todo este tipo de sustancias que sirven como señales químicas para modificar el crecimiento de los cultivos o mejorar las respuestas de las plantas ante condiciones de estrés, estamos hablando de un regulador de crecimiento cuya síntesis es de origen sintético en su mayoría. Hay algunos reguladores fisiológicos cuya síntesis es de origen natural. Y lo otro importante que debemos trabajar acá es que las bajas concentraciones de estos reguladores de crecimiento generan estos cambios fisiológicos en las plantas. No se requieren altas concentraciones. Muy bien, Iván. En este sentido podemos definir entonces que un regulador de crecimiento no tiene que ser denominado una hormona, ¿no? Sino que esto es una sustancia química que me está ayudando a mejorar un proceso o una diferenciación de un momento fisiológico estandarizado en un cultivo o en unas plantas en general. La aplicación de un regulador de crecimiento entonces me va a ayudar a mejorar un proceso de floración, un proceso de crecimiento vegetativo, un proceso de enraizamiento, diferentes procesos. Pero ¿cuáles son los momentos claves que yo tengo que tener en cuenta para hacer una aplicación de un regulador de crecimiento? ¿Y qué debo tener en cuenta para sacar el mejor provecho de la aplicación de estas sustancias? Es importante saber que las sustancias que funcionan como reguladores de crecimiento simulan la actividad que hacen estas sustancias ya de manera endógena en la planta y que están modificando diferentes fases del desarrollo de un cultivo. Entonces, importante tener claro cuál es la fenología del cultivo que yo estoy trabajando. Y cuando hablo de fenología, estamos hablando de los diferentes estadios de desarrollo: estadio vegetativo,
vegetativo reproductivo, reproductivo de flores, reproductivo de frutos, desarrollo de raíces específicamente. A eso me refiero con estadios de desarrollo. ¿Y qué hay que tener en cuenta? La especie. Nosotros no podemos trabajar con las mismas dosis, con los mismos reguladores, todas las especies de los cultivos con los que estamos trabajando. Entonces, tengamos en cuenta si es una especie herbácea, si es una especie leñosa, semileñosa, dependiendo de ese tipo de fenología y tipo de ciclo productivo, nosotros tenemos que hacer la aplicación de nuestros cultivos y de nuestros reguladores fisiológicos. Y lo otro que hay que tener en cuenta es el momento, lo que yo quiero modificar. ¿Qué quiero modificar? Como lo dijiste específicamente, quiero modificar flores, quiero tener flores más fuertes que me generen más frutos, quiero tener frutos más grandes que me aumenten el rendimiento, quiero tener un aumento en la producción de raíces, porque nosotros también tenemos que producir raíces, no para cosecharlas en la mayoría de los cultivos, sino que son las que me van a dar la respuesta en la parte aérea para el desarrollo del cultivo, la mejor respuesta o la mejor respuesta ante una condición de estrés, ¿sí? Entonces, debo tener en cuenta muy bien qué es lo que quiero trabajar y en qué tipo de cultivo estoy, para así saber qué regulador fisiológico aplicar y cuál sería la concentración o lo que vamos a llevar a una dosis en términos comerciales de ese regulador fisiológico. Es claro entonces que hay diferentes etapas fenológicas, hablamos de diferentes reguladores de crecimiento y al mismo tiempo lo que iría de la mano que serían diferentes fitohormonas que la planta produce de manera natural. En este sentido, Iván, ¿cuáles son las principales fitohormonas o los principales reguladores de crecimiento que yo puedo encontrar? Y este universo, ¿hasta dónde se amplía dependiendo de lo que yo quiera hacer en el cultivo, de lo que yo quiera potencializar? De acuerdo. Entonces, ya definiendo que lo que nosotros utilizamos de manera sintética son reguladores fisiológicos y que esos reguladores fisiológicos, cuando yo los aplico en la planta, me pueden ayudar a que la planta produzca de manera endógena por sí misma las fitohormonas naturales que se parecen a estos reguladores fisiológicos. Entonces, dentro del grupo de fitohormonas que ya se tienen determinados, estamos hablando de 9 grupos de fitohormonas que la planta produce naturalmente y que modifican su crecimiento o sus respuestas ante las condiciones del ambiente. Estos grupos, digamos que podemos dividirlos en los más conocidos, que son las auxinas, las citoquininas y las giberelinas, ¿sí? Allí vienen después un grupo ya de fitohormonas que son los jasmonatos o el ácido jasmónico y el ácido salicílico, que son esas respuestas que tienen las plantas muy particulares ante condiciones de estrés biótico. Tenemos los brasinoesteroides, que son como los nuevos grupos de fitohormonas, y allí vienen otro nuevo grupo que son las estrigalactonas. Ya a nivel macro tenemos un grupo de fitohormonas que son las que están en muchos momentos, en diferentes momentos de desarrollo de la planta, que es el etileno y es el ácido abscísico. Muy bien, entonces no quiere decir que una única fitohormona o un único regulador de crecimiento voy a necesitarlo para causar una respuesta. Casi siempre necesito el grupo o diferentes concentraciones para obtener un resultado. Por ejemplo, en el tema de raíces, tengo entendido que una acción se da por medio de las auxinas y también se tiene en cuenta las citoquininas para el tema de diferenciación celular, generación de raíces de anclaje, generación de pelos absorbentes. Y en los cambios que va teniendo la planta a medida que va avanzando su ciclo de vida, va también diferenciando estas fitohormonas que necesita, que ella misma produce de manera natural para obtener una respuesta en el cultivo. Teniendo en cuenta esto y que nosotros estamos hablando de una sustancia sintética que se aplica de manera exógena para causar el efecto en la planta, pasamos a hablar de algo que genera muchas dudas en los agricultores, en los asistentes técnicos, bueno, en todas las personas que se vinculan al tema de producción agrícola, que es la dosificación. ¿Qué tengo yo que tener en cuenta para dosificar un regulador de crecimiento? Una dosis alta, ¿qué efectos puede llegar a tener? Una dosis muy baja, ¿qué efecto puede llegar a tener?
Es importante lo que dices, que el crecimiento en las plantas o las respuestas en las plantas no parte de una sola fitohormona de manera natural, y en este caso, cuando hacemos la aplicación de un regulador fisiológico simulando esas fitohormonas, estamos dando en puntos específicos del desarrollo, división celular, por ejemplo, ¿sí? O respuesta de otras sustancias de defensa, en el caso de jasmonatos o ácido salicílico. Ahora, vámonos a la parte de la dosificación. En la dosificación hay que tener en cuenta, como dijimos anteriormente, qué tipo de cultivo estoy trabajando, un cultivo herbáceo o un cultivo perenne. Los cultivos perennes, por ejemplo, requieren mayor cantidad de concentración del ingrediente activo de mi regulador fisiológico versus un cultivo que es herbáceo. Si yo utilizo una dosis, quiero utilizar la dosis de un cultivo perenne, un cultivo leñoso, los frutales, por ejemplo. En un cultivo herbáceo puedo generar un efecto contrario, un efecto herbicida, ¿por qué no? ¿Sí? Epinastias, producción excesiva de etileno, y entonces no estoy logrando el objetivo de crecimiento o de una respuesta positiva. Entonces, tengamos en cuenta en la dosificación el tipo de cultivo, si es herbáceo o es perenne. El momento en que está mi cultivo, qué es lo que quiero modificar, dónde quiero aumentar la respuesta, ¿sí? En un paso de floración, en una inducción de flor, en una inducción de fruto, en un desarrollo de fruto. Y lo otro es que tengo que tener en cuenta para la dosificación es la aplicación. Si quiero modificar una raíz, necesito hacer una aplicación directamente sobre raíces. Y teniendo en cuenta que los reguladores fisiológicos no se transportan, ejercen su función en el órgano que yo estoy tratando. Entonces, por eso hacemos las aplicaciones en su mayoría foliares, a menos que sea una modificación de raíz, que sí debo hacer una aplicación tipo drench dirigida hacia el momento de raíces, donde hay el mayor crecimiento de raíces en ese momento en el estado fenológico del cultivo que yo estoy trabajando. Para la dosificación también tengo que tener en cuenta el tipo dentro de cada uno de los grupos reguladores fisiológicos que tenemos, que los más comunes o los que estamos trabajando en este momento con mayor seguridad en todo el mercado. Estamos hablando de auxinas, estamos hablando de citoquininas, estamos hablando de gibberelinas y estamos hablando allí de etileno. El etileno es lo que más se utiliza, o si no, recuerden cómo se hace la inducción floral en piña o el cambio de colores en cítricos. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo a la dosificación, tengamos en cuenta que no siempre al decir auxinas tenemos que especificar qué auxina estamos trabajando. Si estamos diciendo citoquininas, especifiquemos qué citoquininas estamos utilizando. Y de esta manera nos puede ayudar a hacer una mejor dosificación y direccionamiento en el cultivo que queramos trabajar. Claro, esto nos lleva a tener una conclusión. Una dosificación tiene que ser, como decías anteriormente, direccionada para el cultivo que estoy trabajando. O sea, también tengo que tener en cuenta el concepto, la dosificación que pueda venir recomendada en la etiqueta, o también el concepto de un representante técnico de la empresa que se encarga de la producción de este regulador de crecimiento, que me diga pues la concentración y el tipo de regulador de crecimiento que estoy utilizando, y asimismo me indique cómo tengo que realizar la aplicación en el cultivo, a qué órgano va a ir dirigido y en qué momento específico tengo que realizarlo. También pues las personas que están en los almacenes están capacitadas, algunas, y son muy técnicos también en recomendar estos reguladores de crecimiento para tener una respuesta positiva en el cultivo, ¿sí? Porque puede también darse situación en la que yo estoy aplicando un regulador de crecimiento tipo auxina que me puede ayudar a retener flores, y si yo me voy con una dosis que no es, yo puedo estar causando el efecto contrario, ¿no? Estoy causando aborto floral también por epinastias o por intoxicaciones. Esto pues nos interesa que quede muy claro, y es el acompañamiento técnico y la recomendación en el cultivo que es y en el momento que es, debe ser puntual para mejorar la acción del regulador de crecimiento y que tengamos un efecto benéfico en el cultivo y no un efecto adverso. ¿Verdad, Iván? Sí, aparte de estos tips o estas bases técnicas que hemos mencionado, hay que tener en cuenta que en esos grupos que más se trabajan de reguladores fisiológicos, como los dijimos, auxinas, citoquininas, gibberelinas, digamos, hay que definir qué tipo de auxina tengo. ¿Por qué?
¿O qué tipo de giberelina? ¿O qué tipo de citoquinina? ¿Por qué? Porque podemos tener 2 o 3 compuestos por cada uno de esos grupos comerciales y cada compuesto tiene una actividad, una potencia diferente, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos de potencia es qué tanto me modifica el crecimiento cada uno de esos ingredientes y dependiendo de qué potencia tenga, yo modifico mi dosis. Entonces, por decirle algo, en el caso de las auxinas, un ácido indolbutírico es mucho más potente para algunas cosas que un ácido naftalacético o que un ácido indolacético, ¿sí? Pero no significa que sea el mejor, significa que me está generando unos cambios específicos con unas dosis bajas, ¿de acuerdo? Y lo otro que yo debo complementar con la dosis es que son productos, los reguladores fisiológicos no se deben utilizar de manera frecuente durante el ciclo de un cultivo, como un fertilizante que yo lo puedo utilizar 3, 4 o 5 veces. En el caso de los reguladores fisiológicos estamos hablando en momentos claves, 2, no más de 3 veces dentro del desarrollo de un cultivo, ¿de acuerdo? Porque el exceso y el mal manejo de un regulador fisiológico puede ser crítico en el caso de tener un resultado positivo de aumentar los rendimientos. Por eso hablamos de momentos claves, dosis dependiendo del cultivo y no pasar esos momentos claves 2 o 3 momentos para no tener un efecto contrario. Exacto, no buscar un desorden fisiológico, un desorden hormonal de la planta por pecar de hacer aplicaciones constantes de este tipo de herramientas que nos ayudan a potencializar la producción, pero que el exceso también nos puede llegar a perjudicar. Hay que tenerlo claro y hay que ser muy específicos en ese manejo. Ahora, hay otras características dentro del cultivo que yo tengo que tener muy presentes cuando utilizo reguladores de crecimiento y es el tema de nutrición vegetal. ¿Qué tendría yo que tener en cuenta desde el punto de vista de la nutrición vegetal y de la fertilización para poder aplicar y tener el mejor resultado de un regulador de crecimiento? Antes de contestarte esa pregunta, quiero también hacer énfasis y hacer un llamado de atención en esos productos comerciales que se trabajan como reguladores fisiológicos que no sabemos qué concentraciones trae y que nos dicen que son trihormonales, o sea, que aparecen con 3 reguladores de crecimiento, 3 grupos de reguladores de crecimiento que no están equilibrados porque hay una dosificación, unas concentraciones que no están equilibradas porque las plantas responden a un equilibrio diferente cuando le aplicamos un regulador fisiológico y entonces si le vamos a aplicar 3 podemos estar generando daños, condiciones de desequilibrio realmente en la parte de desarrollo fenológico de un cultivo. Eso es como un llamado de atención en el sentido. Respondiendo digamos, a la pregunta de la relación de nutrición y aplicación de reguladores fisiológicos, aquí hay una relación directa. Si nosotros hacemos la aplicación de un regulador fisiológico queriendo aumentar los índices de rendimiento, es decir, producir más hojas, más y mejores flores, más y mejores frutos, nosotros estamos exigiendo que la planta tenga mayores estructuras, que esté produciendo mayores estructuras. El producir mayores estructuras significa que la planta debe tener unos requerimientos nutricionales óptimos y yo puedo aumentarlos porque estoy teniendo más estructuras para llenado, para formación. Eso me está implicando que estoy demandando mayor cantidad de nutrientes. Ustedes saben que los nutrientes están completamente relacionados a esas estructuras, a llenado, a conformación de estructuras de calidad, ¿de acuerdo? Entonces está completamente relacionado. Aplicación de reguladores fisiológicos, mayor cantidad de estructuras, el llenar y el desarrollar esas estructuras me implican una nutrición óptima o un aumento en la nutrición para tener aumento en el rendimiento. En ese punto pues hablamos ya de tener pues todas las herramientas que nos ha dado la investigación y la ciencia y años de estar adelantando trabajos en campo y viendo cómo la aplicación de diferentes tecnologías dan resultado, ¿no? Empezar con el análisis de suelo, empezar con refuerzos de fertilización foliar para dar algunos nutrientes que son de baja movilidad y que yo también puedo
estar entregando vía foliar. Y todo este manejo complejo del tema de la nutrición, el complemento de la nutrición edáfica con la nutrición foliar, con los reguladores de crecimiento y teniendo pues unas condiciones ambientales óptimas, pues nos pueden llevar a maximizar la producción y a que las plantas expresen todo ese potencial genético que en su mayoría con buenos materiales que cultivamos podemos llegar a tener. Una última pregunta, Iván. ¿Existen otras sustancias que puedan llegar a promover de manera natural la producción de fitohormonas y que me ayuden pues a aumentar esos contenidos de esas fitohormonas y tener un mejor desempeño productivo? Sí. Nosotros, digamos que en la actualidad tenemos un grupo de sustancias que se llaman bioestimulantes. En ese grupo de los bioestimulantes pues tenemos los extractos de algas, tenemos aminoácidos, tenemos ácidos fúlbicos y húmicos y tenemos los microorganismos. Allí tenemos ciertos hongos, ciertas bacterias que producen sustancias tipo reguladores de crecimiento, tipo fitohormonas naturales, que optimizan o que favorecen el desarrollo de los cultivos. En el caso de aminoácidos, tenemos un grupo de aminoácidos muy específicos que son precursores de las fitohormonas naturales en la planta. Y en el caso de las algas contienen en partes por millón muy bajas, pero grupo de fitohormonas naturales tipo citoquininas, auxinas, algo-giberelinas en muy bajas concentraciones, pero que aplicados a los cultivos me sirven como bioestimulantes porque ayudan a la planta a que regule o que produzca endógenamente más ese tipo de sustancias, sean citoquininas, sean auxinas, y que favorezcan el desarrollo. Entonces, la respuesta es sí, tenemos bioestimulantes. Dentro de ese grupo de bioestimulantes, tanto los extractos de algas como los aminoácidos y las mismas sustancias que producen ciertas bacterias y hongos benéficos ayudan a la planta a que produzcan más y mejor este tipo de sustancias de manera endógena. Algo importante que debemos tener en cuenta en el uso tanto de este tipo de sustancias bioestimulantes como el uso de los reguladores fisiológicos es que los cultivos, sobre todo el uso de reguladores fisiológicos, es que los cultivos no deberían estar estresados, ¿no? Porque la respuesta no va a ser de la misma manera. Un cultivo estresado y yo hago la aplicación de un regulador fisiológico buscando retener flores, pero bien estresado, no vamos a tener esa respuesta tan positiva a un cultivo que está en una buena condición o en un momento de una buena condición de la aplicación. Muy bien, entonces hay que tener en cuenta estas recomendaciones que nos realiza Iván para tener buenos resultados en la aplicación de un regulador de crecimiento o también con estas otras sustancias que nos habla, que son los bioestimulantes, que podemos llegar también a generar un efecto parecido en más bajas concentraciones y que también van a llevar otros efectos en el tema de respuestas a condiciones de estrés, ahorro de energía, que es un tema, un universo gigante que se está explorando actualmente en la agricultura, como lo es la bioestimulación. Y esta pues es una pequeña parte de lo que se está trabajando actualmente en diferentes cultivos. Es algo completamente natural la respuesta que tienen las plantas a las aplicaciones de estos reguladores de crecimiento. No hay que tener miedo, pero sí hay que acatar las recomendaciones que hemos hecho a lo largo de este podcast en cuanto a plantas bien en su condición de nutrición, bien en su condición de que no estén estresadas, bien en una condición de suelos óptimos y unas condiciones ambientales que les ayuden a mejorar la productividad. Cerramos entonces este tema de reguladores de crecimiento en este podcast. Iván, muchísimas gracias por la participación. Esperamos tener una nueva conversación más adelante para ampliar el tema de bioestimulantes. Agradecemos pues también a ustedes que nos han estado escuchando y esperamos que nos acompañen en un próximo capítulo de nuestro podcast Nutrición Vegetal.